merecedores de tu misericordia y de tu gracia, pero tu amor es más grande, Señor. Y es por ese amor, Señor, que tú nos bendices, Señor, y nos prosperas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Tú nos has dado grandísimas y preciosísimas promesas, Señor. Y de parte de ti son fieles, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Instrúyenos en tu palabra, Espíritu Santo. Permítenos creerla y obedecerla, Señor, para poder recibir tu bendición. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ya está ahí el tema del día de hoy. La predicación pasada, del domingo, no el que pasó, sino el antepasado, hablamos acerca del temor a Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? A ver si se acuerda, ¿cuál era? ¿Se acuerda que había una caricaturita ahí? Había una nena con una serpiente que le estaba dando una manzana. ¿Qué le dijo? ¿Qué decía ese pensamiento? El que me lo diga le voy a dar un premio, no una moneda de plata, pero le voy a dar un premio. El que se acuerde, ¿verdad? Que dice, yo lo vi aquí, después me aventé la prédica en mi casa, pastor, y decía este pensamiento. Hablábamos acerca del temor a Dios. Pues tenemos que estar más. Decía lo siguiente, dice, temor a Dios es amar tanto a Dios, hermano, que no quieres pecar. Temor a Dios es amarlo tanto que no quieres desobedecerlo. Y cuando una persona tiene el temor de Dios, pues anda derechito, hermano, no le desobedece. Número uno, porque es el primero y gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las. Y si tú lo amas, si tú estás cumpliendo con ese mandamiento, entonces no lo desobedeces. Porque en ti hay temor de Dios. Y por eso toda la ley y los profetas se resumen en primero y segundo mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú cumples con esos dos mandamientos, entonces quiere decir que estás viviendo y estás caminando en el temor ¿de qué? De Dios. Y es ese temor el que te dice, ¿sabes qué? No debo de hacer esto, no debo de hacer aquello, porque amo a mi Dios. Entonces esa vez les hablé acerca del temor de Dios y ahora le voy a hablar acerca de ser temeroso de Dios. Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es ser temeroso de Dios. Entonces ahora que estamos viendo la serie de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Varios hermanos hablaron acerca de hombres que eran, ¿qué, hermano? Temerosos de Dios. Uno de ellos, Cornelio, ¿verdad? Que Cornelio era un centurión romano, pero que era piadoso, daba limosnas y una característica que tenía era ¿qué? Temeroso de Dios. Y por ser temeroso de Dios, ¿verdad? Entonces Dios le mandó una visión de ángeles para que mandara a traer a Pedro y Pedro viniera a compartir la palabra ahí en su casa y el Espíritu Santo se derramara y empezaran a hablar en lenguas y fuera salvo él y toda su casa. Entonces pon mucha atención, el ser temeroso de Dios no solamente te va a salvar a ti, sino que va a salvar a los de tu casa. En el caso de Noé, ¿verdad? Dice, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca, donde se salvara él y su familia. Cuando Josué entró a conquistar Jericó, había una mujer que se llamaba Rahab. Ni siquiera era del pueblo de Israel, ella era de Jericó, pero también tuvo una característica, tuvo temor de Dios. Y por ese temor de Dios, ¿verdad? Escondió a los espías. Y fue salva ella y toda su casa. Y no solo eso, sino que por ese temor de Dios entró en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Biblia? Como leía hoy mi hermano Chava, ¿verdad? Que las cosas que fueron escritas en el pasado fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Quieres recibir bendición? ¿Quieres ser salvo tú y que tu casa se salva? Sé temeroso de Dios. Y vamos a ver lo que significa ser temeroso de Dios. Avanzamos. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1.
quiero que se centre, ¿verdad?, en el temor de Dios, en ser temeroso de Dios. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿dónde están las promesas? En su palabra. Puesto que tenemos todas estas promesas de las que habla la Biblia, hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, número uno, nos tenemos que limpiar de toda contaminación ¿de qué? De carne y de espíritu. Porque aunque ya estamos en Cristo, no hemos caminado en el temor de Dios. Entonces hemos contaminado nuestra carne y aún hemos llegado hasta contaminar nuestro espíritu. Pero si caminamos en la santidad y en el temor de Dios, entonces eso va a producir en nosotros santificación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a producir santidad en mí? De Dios, el ser temeroso de Dios. Y una vez que yo soy temeroso de Dios, entonces puedo tener todas las promesas de Dios. Esa es la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántas cosas aún en su vida no se han cumplido, hermano? Sus peticiones, sus oraciones, que está usted orando por un motivo, por Z, por Y. ¿Por qué no has recibido esa promesa de Dios? Porque no hemos caminado en el temor de Dios, hermano. Entonces Dios nos dice hoy, mira, sé temeroso de mí y todas estas promesas te van a alcanzar. Y entonces vamos a poder vivir en plenitud, en bendición, no solamente nosotros, sino que vamos a poder bendecir a otros. Diga conmigo, ya basta de seguir batallando con lo mismo. Que si el problema que si el problema aquel. Porque muchas veces predicamos un evangelio que no vivimos. Acuérdense que predicamos que el evangelio es ¿qué? Es poder de Dios, hermano. Entonces, ¿por qué no se está reflejando ese poder en mi vida? Pues porque no soy temeroso de Dios. Porque cuando yo soy temeroso de Dios, entonces, puesto que tenemos estas tales promesas, limpiémonos de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se va a perfeccionar la santidad de nosotros, hermano? Siendo temerosos de Dios. Si eres un hombre, ¿verdad?, que de repente eres ojo alegre y te gusta ver a las mujeres, tienes que ser temeroso de Dios. Y cuando se presente esta situación, inmediatamente, en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque amas tanto a Dios que no quieres desobedecerlo. Pero cuando no hay temor de Dios, pues te quedas ahí clavado. Y entonces pues nos damos cuenta que necesitamos ser temerosos de Dios. Avanzo. ¿Qué significa ser temeroso de Dios, hermano? Para que usted pueda entender. A ver, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Ser temeroso de Dios significa, hermano, tener un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Hoy en el discipulado, ¿de qué hablamos? Del respeto. Si yo soy temeroso de Dios, ¿qué debo de tener? Un profundo respeto y reverencia hacia quién, hermano? A Dios. Porque cuando yo lo respeto y tengo reverencia, entonces ando derechito, hermano. Es tener un profundo respeto y reverencia a Dios, reconocer su grandeza y su soberanía, hermano. Obedecer sus mandamientos y confiar en su bondad y su misericordia. Ser temeroso de Dios, hermanos, no es tener miedo a Dios, sino temor de ofenderlo y fallarle con nuestros pecados. No es que le tengas miedo a Dios, sino que le tengas temor a Dios, que le tengas un profundo respeto y reverencia, y que reconozca su grandeza y su soberanía. Y cuando nosotros empezamos a entender eso, entonces las bendiciones van a llegar a nuestra vida. Y lo vas a ver en la Biblia. Job era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y era el hombre más rico de los orientales, hermano. Y aún así todavía tuvo que trabajar, ¿verdad? Porque ya saben lo que le pasó.
seguir trabajando en el temor de Dios. Él nunca renegó en contra de Dios. ¿Por qué me quitaste a mis hijos? ¿Por qué me quitaste todo lo que tenía? Él se mantuvo íntegro, siempre en el temor de Dios, y Dios le restauró el doble de lo que tenía, hermano. Entonces no importa, ¿verdad?, lo que te haya robado el enemigo, esa falta de temor de Dios, hoy Dios te lo quiere restaurar. Pero tienes que empezar a caminar en el temor de Dios. Porque el que no camina en el temor de Dios, estás oyendo que tienes que caminar en el temor de Dios y sales allá afuera y sigues igual, es que eres insensato. No te conformes al mundo, hermano. El mundo puede venir aquí y escuchar el mensaje y salir allá y seguir haciendo las mismas cosas. No te conformes a este mundo, sino sé renovado por medio de la transformación de tu entendimiento. Hoy tu entendimiento tiene que ser transformado, tiene que ser renovado. ¿Para qué, hermano? Para que entiendas cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Él te quiere bendecir, pero quiere que seas un hombre, una mujer temeroso de Dios. Fíjate, dice temeroso de Dios y aparte apartado del mal. No es tener miedo a Dios, sino temor de ofenderlo y fallarle con nuestros pecados. Es un don del Espíritu Santo que nos lleva a buscar su voluntad en todo momento. No nada más cuando venimos a la iglesia, sino en todo, ¿qué? Momento. Buscamos, ¿qué? Hacer su voluntad. ¿Quedó claro lo que significa ser temeroso? Número 1, respeto hacia Dios. Y es algo que yo quiero que hoy, ¿verdad?, te grabes en tu corazón y en tu mente. Ten un profundo respeto por Dios. Y la próxima vez que estés a punto de pecar, acuérdate del respeto a Dios. Y le pongo un ejemplo claro, ¿verdad? Un ladrón, si ve que está un policía ahí, roba, ahí está la autoridad. Entonces igual nosotros, hermano. Dios está en todas partes. Y por esa reverencia y ese respeto y ese temor a Dios, me aparto del pecado para recibir sus bendiciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y avanzamos, vamos a escudriñar algunas escrituras, porque el Señor lo viene anunciando desde Génesis hasta Apocalipsis. Que quienes heredarán el reino de Dios, los que son temerosos de Dios. Dice en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Fíjate cuál es el deseo de Dios, que tuviéramos tal corazón que me temiesen. Dice el Señor, ¿quién diera que toda casa del Padre tuvieran tal corazón que me teman? Y guarden todos los días, todos mis mandamientos, para que, fíjese, ahí está la bendición, la promesa, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien siempre. ¿Cuántos quieren que les vaya bien a ustedes y a sus hijos, hermano? Dile que está a tu lado, no de vez en cuando, siempre, siempre. El deseo del corazón de Dios es que te vaya bien siempre. No que tengas altos y bajos. No, a veces me va bien y a veces no me va mal. A veces me va bien y a veces me va mal. Dios quiere, el deseo del corazón de Dios y los pensamientos de Dios de ti son de bien y no de mal. Él quiere que te vaya bien siempre. Pero si tú quieres que te vaya bien a ti y a tus hijos bien, siempre tienes que ser temeroso de Dios. Empezando desde los padres. Porque los hijos no van a ser temerosos de Dios si no ven que nosotros somos temerosos de Dios. Avanzo. Deuteronomio 10, 12 al 13. Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad.
Entonces hoy en día, ¿verdad? Hay muchas doctrinas, hay muchos predicadores que ¿de qué hablan? De la prosperidad, ¿no? ¿Quieres ser próspero? A ver, un compromiso, haz un pacto con Dios. Pero nunca te dice, ¿quieres ser prosperado? Teme a Dios. ¿Quieres ser prosperado? Teme a Dios. Entonces, ¿cuántos quieren tener prosperidad, hermanos? ¿No por eso trabajas? ¿No por eso te esfuerzas? ¿No por eso muchos hasta dejan de venir a la iglesia porque quieren prosperar? ¿Tú crees que el hecho de trabajar en domingo o en días de reunión te va a prosperar, hermano? ¿O lo que te va a prosperar es el temor de Dios? Temor de Dios. Y si le tengo temor a Dios, yo sé que ese día es día de Dios, es día del Señor. Y el enemigo, ¿verdad?, esclaviza a la gente porque la pone a trabajar hasta en domingo, hermano. Como Faraón. Vuelvo a leer este pasaje porque está poderoso. Ahora pues voy a parafrasearlo. Ahora pues, casa del Padre, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide de nosotros Dios, hermano? Que le temamos. Que le temamos a Jehová nuestro Dios, que andemos en todos sus caminos y que lo amemos. Y que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Que guardemos los mandamientos de Jehová y sus estatutos que Él nos ordena hoy, para que seamos, ¿qué, hermano? Prosperados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo les animo, ¿verdad?, que juntamente seamos temerosos de Dios, para que Él nos prospere, hermano. Y uno de los aspectos de ser prosperado es ser obediente. Obedezca a Dios, amado. Amén. Avanzo. Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿En dónde debe estar nuestro deleite, hermanos? En sus mandamientos. Pero ¿quién es el que se deleita en los mandamientos? El hombre que teme a Dios. Y me voy al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que va a producir en nosotros meditar en su palabra de día y de noche? Va a producir un temor a Dios. Y no andar como todo el mundo que anda delinquiendo, anda haciendo y deshaciendo, y no piensa que Dios lo está viendo, hermano, y que Dios le va a pedir cuentas, y que Dios lo va a juzgar. Avanzo. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Quién es bienaventurado, hermanos? Todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Así es que en esta tarde lo que el Espíritu Santo está hablando es que empecemos a caminar en el temor de Dios, hermano. Que medites, ¿verdad? Dios me está viendo. Dios me está viendo. Y que eso provoque en ti temor para no hacer lo malo. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. A veces muchos pensamos, ¿verdad?, que somos muy inteligentes y nos pasamos, ¿no?, de abusados. Dice aquí: no seas sabio en tu propia opinión, hermano. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Y promesa. No seas sabio en tu propia opinión, hermano.
No pienses, ¿verdad?, que si haces esto, que si haces aquello no te va a pasar nada, que Dios no se va a dar cuenta, que nadie se va a enterar, que el pastor no se va a enterar. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios y apártate del mal. Porque será, cuando tú temas a Dios y te apartes del mal, eso va a traer sanidad a tu cuerpo. ¿Cuántos necesitan ser sanos, hermanos? ¿Qué es lo que va a traer esa medicina a tu cuerpo, ese bálsamo medicinal, hermano? El temor a Dios. Entonces hoy usted se puede dar cuenta por qué la gente está enferma, porque no tiene temor de Dios. Porque la paga del pecado es que, hermanos, es muerte. Mas la dádiva de Dios, el temor de Dios, es medicina para tu cuerpo. Medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, hermano. O sea, que estés saludable y que tus huesos, ¿cómo estén, hermano? Fuertes. Que seas un hombre, una mujer sano, vigoroso, para que puedas servir a Dios. La Biblia habla de Moisés, que era de 120 años y no perdió su vigor y el brillo de sus ojos, hermano. Porque era un varón temeroso de Dios. Y ese temor es medicina. ¿Cuántos ya empiezan con los achaques, hermano? Y se ríen las jovencitas, hermano, ¿no? Que todavía no rebasan ni los 40, hermano. Digan, bueno, ya el pastor porque ya cruzó la línea del tiempo. Pero aquí hay, mira, puras jovencitas de 40 para abajo. Necesitamos caminar en el temor de Dios para que esa medicina venga, para que esa sanidad venga a nuestro cuerpo. Y no pienses, no me duele nada, porque así pensábamos nosotros. Pero cuando rebasa los 40 y empiezan los achaques, hermano. Llegas a los 50 y ya empiezan los achaques. Pero fíjate qué hermoso, si eres temeroso de Dios, Él va a enviar medicina para tu cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Lo necesitamos, hermano, porque hoy en día enfermarte de algo es algo tremendo. Ir al sistema de salud, ir a un hospital privado, sale carísimo. Pero si caminas en el temor de Dios, el Señor te va a enviar medicina. Y te va a mandar refrigerio para tus huesos. Amén. Avanzo, Proverbios 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos necesitan ser sabios, hermano? ¿Cómo empieza la sabiduría? Cuando empiezas a temer a Dios, hermano. Una persona que teme a Dios es sabia. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y este es similar, ¿verdad? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos de ustedes han escuchado decir a hermanos, hermanas, es que no se me queda, es que no aprendo? ¿Dónde empieza la sabiduría, hermano? En el temor a Dios. ¿Cómo vas a temer a Dios? Conociéndole. ¿Cómo le vas a conocer? Escudriñando su palabra. ¿Quieres conocer a Jesús, hermano? Cuando cantamos, ¿verdad? ¿A cuánto les llega a su corazón algunas letras que cantamos? ¿No? Por ejemplo, me acuerdo de Marcos Witt. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Y dices, wow, ¿no? Te lo imaginas. ¿Pero realmente quieres conocerlo? Lee la palabra de Dios. Sé temeroso de Dios para que lo conozcas y lo respetes. Le dijeron los fariseos al Señor Jesús, no, nosotros tenemos a nuestro padre que es Abraham. Tenemos a nuestro profeta que es Moisés. Y el Señor Jesús le responde, si ustedes conocieran los escritos de Moisés, me conocerían a mí, porque de mí habló él.
Y los dos que iban camino a Emaús, hermano, contando y platicando todo lo que había sucedido, se les acerca el Señor Jesús y les empieza a abrir las Escrituras. Dice, y empezando por los salmos y los profetas, nos hablaba en todas partes donde la Biblia hablaba de Él. ¿Quieres conocer a ese Jesús maravilloso, amoroso, poderoso, sanador, libertador? Medita en su palabra. Y eso te va a dar sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría de Dios, hermano? ¿Cuántos reconocen que necesitan sabiduría de Dios, hermano? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, entre más conoces a Jesús, te vas volviendo, ¿qué? Inteligente. ¿Cuántos quieren ser inteligentes, hermano? ¿Verdad? Ya no digas, soy un tonto. Mamás, ¿verdad? Papás, ¿cuántos han escuchado eso de sus hijos? Es que soy un tonto. No, hijo, tú eres inteligente porque conoces a Jesús. Porque tienes temor de Dios. Necesitamos enseñarle eso a nuestros hijos porque hoy en día, ¿verdad? ¿Quiénes son los que ganan más salarios más altos? Los que están preparados, los que son inteligentes, hermano. Los que hablan inglés. Necesitamos conocer a Jesús, hermano. ¿Sí me estás escuchando lo que te estoy diciendo? ¿Cómo lo vas a conocer? O sea, muchas veces piensas, híjole, si Jesús estuviera aquí en esta época, oh, wow, yo me entregaría a Él. Aquí está, hermano. Cómo era tierno, cómo era amoroso, cómo era misericordioso, cómo era compasivo, hermano. Aquí lo vas a descubrir. Y el ser temeroso de Dios va a provocar en ti que tengas sabiduría e inteligencia. Y mire cómo se lo digo, sabiduría e inteligencia, ¿sí? ¿Cuántos quieren ser sabios, hermanos? ¿Cuántos quieren ser inteligentes? Y dice el hombre más sabio sobre la tierra en sus proverbios, dice, mejor que la plata y el oro son la sabiduría y la inteligencia. ¿Cómo vas a adquirir sabiduría e inteligencia? Teniendo temor de Dios. Porque una persona que es sabia y que es inteligente, tú dices, no, yo respeto a Dios, porque soy inteligente. Pero una persona que no es inteligente, no pasa nada. Sí pasa. Dile que está a tu lado, sí pasa. Es más, dile, por eso me ha pasado lo que me ha pasado. Por no ser sabio y por no ser inteligente y por no tener temor de Dios. Juan capítulo 9, versículo 29 al 31, está hablando aquí acerca de un ciego que el Señor Jesús sanó. Que lo sanó, que escupió en la tierra, hizo lodo, ¿verdad? Y se lo puso en los ojos y le dijo, recibe la vista. Pero era un ciego de nacimiento, hermanos. Entonces ya saben, los detractores, los fariseos, los saduceos, no, lo acusaban, ¿verdad? No, este hombre no procede de Dios. Pero la gente que decía, no, sí es de Dios, porque mira, estaba ciego y le dio la vista. Y entonces estos hombres, con tal de difamarlo, ¿verdad? Interrogaron a los padres del ciego. ¿Es este su hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos, pregúntenle a él. Ya tiene edad. Porque si ellos decían que Jesús lo había sanado, los iban a correr de la sinagoga. Entonces dice, no, pregúntenle a él, ya tiene edad. Y van con el ciego, a ver tú de nuevo, dale gloria a Dios. ¿Quién te sanó? Dice, no sé quién, un hombre vino, escupió en la tierra, me puso en los ojos y veo. Y luego llegamos ahí al Juan 9, 29. Fíjate cómo se expresaban de Jesús estos cuates, los fariseos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, ¿cómo se dirigían a Jesús, hermano? A ese con desprecio. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, a nuestro padre Moisés, pero a ese no sabemos de dónde sea.
Versículo 30, respondiendo el hombre, el ciego, les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si somos temerosos de Dios, hermanos, y hacemos la voluntad, Dios nos oye. Y entonces empezamos a caminar en lo sobrenatural de Dios. Así es que de aquí en adelante, hermanos, yo les invito a que caminemos y vivamos en el temor a Dios. Para que tu oración, Dios la escuche y envíe la respuesta. Y entonces las cosas empiecen a cambiar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y le volvían a preguntar al ciego: la verdad, Gloria, ya se los dije otra vez, ¿quieren otra vez que se los diga? El chiste es que ya el ciego le estaba dando cátedra a los fariseos. Dice: ¿cómo tú naciste en pecado y nos vas a enseñar a nosotros? Fíjate todavía, hermano. Y eso habla de un corazón duro, de un corazón necio, insensato. Pero sobre todo de un corazón que no tiene temor de Dios. Porque imagínate, con todas las señales que hizo nuestro Señor Jesucristo, era para que se hubieran entregado todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, verdad, si vemos que Dios sana a un ciego, te entregas a él? No, imagínate que aquí veo un hermanito que desde nacimiento nació ciego y el Señor lo sana. ¿Qué dices tú? No, ay, no, ese ¿qué sabe quién lo sanó? Porque no hay temor. No hemos visto sanar a un ciego, no hemos visto otras cosas, pero sí hemos visto milagros. ¿Qué esperas para creer? ¿Qué esperas para ser temeroso de Dios? Y entonces se cumple la palabra: de mayores cosas hará. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Estamos hablando del temor a Dios, ser temeroso de Dios. Y cuando el Señor dijo que mayores cosas haríamos, ¿verdad? Aquellos que son temerosos de Dios, mayores cosas harán. Yo pienso en las redes sociales, ¿verdad? De que no solamente pueda sanar el Señor a los que estamos aquí presenciales, sino que pueda sanar a los que nos están viendo. ¿Verdad que por ahí alguien nos conteste: ¿sabes qué? Estaba yo enfermo y fui sanado por el Señor. ¿Y qué vamos a decir? Ah, no, quién sabe. ¿Quién sabe quién se hace Moisés de casa del Padre? ¿Quién es ese? Pero si es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, Dios lo oye. Amén. Hebreos 5, 7, fíjense: y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, es decir, cuando anduvo aquí en la tierra, en carne, ¿verdad? Así como tú y yo, de carne y hueso. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, ¿qué ofrecía, hermano? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al quien le podía librar de la muerte. Pues fíjate, Jesucristo estando aquí en la tierra como tú y como yo, como hombre, ¿qué hacía, hermano? Ofrecía ruegos: Señor, te ruego, te suplico. Clamaba con lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué pasó? Fue oído a causa de su temor reverente. Estoy hablando del Señor Jesús. ¿Por qué fue oído? Porque se acercó con un temor reverente. Entonces ahí está la clave, hermano. Te la paso. ¿Quieres que Dios te escuche? Acércate a Él con temor reverente. De saber que Él es el Dios Todopoderoso, de saber que Él es soberano y que lo que Él diga, eso se hace. Me acerco con reverencia a ti, con confianza, porque estoy seguro que voy a encontrar ayuda y oportuno socorro. Fue oído a causa de su temor reverente.
¿Y qué fue lo que pidió el Señor Jesús aquí? A Dios que lo librara de la muerte. Y ya conoce, y dice, y fue oído. Porque ciertamente murió, pero resucitó. ¿Pero cómo se acercó? Con temor reverente. Porque a veces tenemos algún problema, alguna situación, y nos acercamos a Dios como si Él tuviera la obligación de bendecirnos, de socorrernos. En lugar de acercarnos con reverencia, Señor, ayúdame. Y por último, amados hermanos, que fue el versículo con el que empezamos. Así que, amados de casa del Padre, puesto que tenemos tales promesas, tantas promesas aquí en la Biblia, hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es que para empezar a caminar en el temor de Dios, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y entonces empecemos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se va a perfeccionar la santidad en nosotros? Caminando en el temor de Dios. Sabiendo que si tú haces algo, ¿verdad? Eso te va a contaminar. Pero si tú eres obediente y temeroso, eso te va a santificar. ¿Cuántos en esta tarde, amados hermanos, se quieren limpiar de toda contaminación de su carne? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Fíjate hasta dónde llega la contaminación, ¿no? No solamente en tu carne, sino en tu espíritu. Empieza en el espíritu y se refleja ¿en dónde? En la carne. Empieza en el espíritu y ¿dónde se ejecuta, hermano? En la carne. ¿Dónde empieza la tentación, hermanos? ¿Dónde empieza la tentación en tu vida? En la mente, en la parte espiritual. ¿Y dónde se aterriza? En tu carne. Pero empieza en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad. Y te contamina. Y una vez que el enemigo ha logrado vencer tu voluntad, entonces ejecutas con tu carne. Pero hoy el Señor dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿Cuántos en esta hora reconocen que necesitan limpiar su CPU, hermano? ¿Cuántos sabes que necesitan? ¿Qué pasa cuando ya una computadora ya no quiere jalar, hermano? El reseteo, ¿no? Limpiarla de toda contaminación para que pueda volver a funcionar. Así es que en esta tarde yo les pido, hermanos, si tú quieres limpiarte de toda contaminación, ponte de pie conmigo. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos limpie de toda contaminación de carne y de espíritu y nos perfeccione en la santidad, en el temor de Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, amado hermano. Y dígale ahí a Dios, hermano. Reconozca, hermano. Diga, Señor, ciertamente no he caminado en el temor de Dios. He sido insensato, Señor. Porque no he obedecido tus mandamientos, Señor. Porque no he tenido en cuenta tu poder, Señor, tu deidad. Sino que he actuado imprudentemente, neciamente, Señor. Y he contaminado mi espíritu. Dile, he contaminado mi espíritu. Y como consecuencia he contaminado mi carne, Señor. He contaminado, Señor, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Y eso me ha llevado a contaminar mi carne, Señor. Pero ahora yo quiero que tú me limpies, Señor.
y que me perfecciones en la santidad, en el temor de Dios. Díselo, hermano. Cada uno de nosotros sabe que nos hemos contaminado, hermano. En nuestra mente hemos pensado cosas que nos han contaminado. En nuestras emociones hemos contaminado nuestras emociones. Porque hemos visto, hemos oído, hemos tocado, hemos hablado cosas que nos han contaminado. Pero en esta hora, Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que nos limpies y nos perfecciones en la santidad, en el temor de Dios. Diga conmigo, iglesia, en voz alta: Padre Celestial, en esta hora yo vengo delante de ti, reconociendo que he contaminado mi mente, mis emociones y mi voluntad, mi alma y mi carne, porque no he caminado en el temor de Dios. Pero hoy vengo delante de ti, Señor. Me acerco a ti con confianza ante tu trono de gracia para hallar misericordia y gracia para que me socorras de una manera oportuna. Límpiame, Señor, de toda contaminación de mi carne y de mi espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena, toda atadura que me contamina y lávame con tu sangre preciosa. Y te pido que me perfecciones en la santidad, en el temor a Dios. Que a partir de hoy, Señor, yo pueda vivir y caminar siendo temeroso de ti, Señor. Para que tú me escuches y me bendigas y me prosperes a mí y a mi familia. Yo lo creo y yo me propongo a ser un hombre, una mujer temeroso de Dios. Y por ese temor reverente, yo recibo tu medicina y el refrigerio para mis huesos. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu Espíritu Santo, que me ayuda, que me guía en este proceso de ser temeroso de Dios y de santificación, para agradarte a ti, al Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Wow. Gracias, Señor. Y ahora ya depende de cada uno de nosotros, hermano. El pastor no va a estar con usted ahí para decirle: tienes que caminar en el temor de Dios. Todos los días se nos presentan tentaciones, hermano. Y lo único que nos va a ayudar a vencer es ser temeroso de Dios y apartarme del mal. Amén. Gracias, Señor. Tome su lugar.